Muy bienvenidos a todos, estamos en una nueva edición de Epoch Times España, en esta ocasión para hablar de un tema candente del momento de tendencia, que es el caso Coldo, y vamos a ir hoy un paso más allá, que es hablar de lo que podemos llamar una corrupción estructural que hay en España, en el gobierno español, porque si uno revisa los últimos 30 años se va a encontrar con que hay situaciones que parece que se van repitiendo, independientemente incluso del color político del partido que esté en el gobierno. Y para eso convocamos hoy, ya lo estamos viendo en pantalla, a un especialista en el tema. Estamos hablando del doctor Manuel Villoria Mendieta, actualmente presidente de la Autoridad Independiente de Protección al Informante. Manuel, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Hola, muy buenas. Muchas gracias por convocarme. Por favor, gracias a usted por acceder a la entrevista. Antes que nada, para arrancar, Autoridad Independiente de Protección al Informante es un organismo relativamente nuevo. ¿En qué estado está el organismo que usted preside? Muy bien. La Autoridad Independiente es un organismo que nace como consecuencia de una directiva europea que ha tenido que ser traspuesta a las leyes españolas, que es la Directiva 1037-2019, que ha generado una ley en España, que es la Ley 223. Entonces, era necesario crear un organismo para gestionar lo que llamaríamos todo el conjunto de denuncias e informaciones que lleguen sobre incumplimientos de las leyes europeas y las leyes españolas, incluidos delitos, y a partir de ahí también, sobre todo, para proteger a quienes son represaliados por haber informado, por haber denunciado estos casos, ¿no? Entonces, el organismo acaba de empezar, yo llevo apenas un mes desde mi toma de posesión y estamos en la construcción. Yo tengo que ir nombrando personas, buscando el presupuesto, teniendo la sede que podré tener ya muy próximamente. Bueno, es un verdadero lío el comienzo de este tipo de organizaciones y bueno, dentro de 5 años, que es cuando acaba mi mandato, espero haber podido iniciar el funcionamiento de este organismo e iniciar un auténtico proceso de protección a los alertadores y de generación de un buen canal externo de información para conocer casos de corrupción e incumplimientos legales. ¿Considera que la creación del organismo que usted preside, considera que es una señal, un paso importante en lo que podemos llamar en el combate contra los casos de corrupción? Bueno, esto es una pequeña ruedecita en el sistema, ¿no? Es una pequeña ruedecita, necesitaríamos muchísimas más cosas y probablemente este organismo necesitaría quizás refundirse con otros para hacer organismos más potentes, ¿no? Pues somos muchos, muy pequeños. Pero en este momento, sin lugar a dudas, era absolutamente necesario iniciar procesos de protección a los informantes, a quienes denuncian, y bueno, pues había que hacerlo. Es una pequeña parte, ¿no? Una pequeña parte que hay que ir rellenando, que hay que ir construyendo en lo que llamamos modelos holísticos de lucha y de prevención de la corrupción, y esto había que implementarlo. ¿Cuáles son en su experiencia hasta ahora? Porque usted tiene una amplia trayectoria, no lo hemos dicho al comienzo, pero bueno, es un catedrático destacado de la Universidad Rey Juan Carlos, entre otros. Y en base a todo lo que usted ha escrito y ha investigado, ¿cuáles son los principales obstáculos que enfrentan los denunciantes de corrupción en España? Esencialmente, los denunciantes de corrupción no tenían protección y una vez que denunciaban empezaban a ser, estaban y están todavía realmente, porque hasta que esto funcione pasará un tiempo, están sujetos a represalias. Como en todas partes del mundo, las represalias son diversas, las represalias pueden ser más graves o menos, pero en general suelen perder el puesto de trabajo, suelen ser acosados, suelen ser acusados, suele haber querellas contra ellos por calumnias, por uso indebido de información, en fin. Hay una situación muy dura para las personas que denuncian corrupción y que denuncian ilegalidades importantes y es necesario protegerlos, proteger a estas personas
por una actitud muchas veces ética, pues no pueden callarse cuando ven incumplimientos, ilegalidades, corrupción, lo denuncian y el resultado es que ven sus vidas arruinadas, sus familias sufren y al final muchas veces todo queda en nada. Entonces es muy duro, pero hay que intentar que todo esto que estamos viendo pues se limite al máximo y se reduzcan todas estas represalias que sufren, ¿no? Luego, lo ideal sería que las investigaciones que surgen de sus informaciones también tuvieran éxito, pero eso ya es otro tema más complejo, porque bueno, tiene que haber pruebas, suelen pasar muchas veces por juicios, por procedimientos de investigación complejos, pero bueno, si abrimos las vías, seguro que poco a poco mejoraremos la detección de casos de corrupción y a partir de ahí las investigaciones. ¿Cree que la legislación actual ofrece suficientes garantías para que estas redes clientelares dentro de las administraciones públicas puedan ser detectadas y desmanteladas? No, bueno, yo creo que ahora mismo no. Tenemos un marco legal y de represivo que no está mal. El marco represivo yo creo que es mejor que el marco preventivo en España. Ya tenemos una fiscalía anticorrupción, ahora va a haber 2 fiscalías para este tipo de delitos. Tenemos una policía que funciona bastante bien, bueno, y luego tenemos un marco judicial en el cual, pues bueno, uno no encuentra jueces corruptos normalmente, ni mucho menos, sino que, bueno, lo que ocurre es que los procedimientos duran enormemente, ¿no? Entonces, en el aspecto represivo, una vez que hay un delito, pues, bueno, el sistema funciona muy lentamente, pero poco a poco va generando respuestas, ¿no? No siempre, pero a menudo. Y sin embargo, en el campo preventivo tenemos muchísimo que hacer todavía y evitar el surgimiento de casos de corrupción exige pues mucha más transparencia, información previa, requiere control de los conflictos de intereses, control de los grupos de interés y los lobbies y de su labor, requiere tener, sin lugar a dudas, mecanismos de denuncias que funcionen, requiere instalar definitivamente la protección de los denunciantes, de los informantes, en fin, requiere una enorme cantidad de medidas que tendríamos que ir implementando, ¿no? Para ir reduciendo las posibilidades, porque creo que todo el mundo sabe que acabar con la corrupción es imposible, ¿no? Se minimiza, se reduce. Hay países en los que es raro encontrar casos de corrupción, los hay, pero es raro. Y hay países en los que es raro no encontrar corrupción en casi todas partes, ¿no? Bueno, España no está en ninguno de los dos extremos, pero sí necesita mejorar mucho la prevención. Exactamente. De hecho, habló usted de conflictos de intereses, acaba de hablar de prevención y en el caso Coldo, si bien es un tema, a ver, la justicia está investigando, pero digo, se ha detenido en su momento a un funcionario, hubo, como se suele decir por estos lados, rodaron cabezas, ¿no? Políticos que fueron expulsados del partido, del gobierno, el propio presidente Pedro Sánchez está hoy en el centro de la escena pidiendo disculpas públicas, enfrentando pedidos, mociones de censura. En este caso, por lo que usted ha visto hasta ahora, ¿qué fue, según su mirada, lo que falló en cuanto a mecanismos de control contra la corrupción y cómo se podría haber prevenido? Bueno, yo creo que ha fallado primero la selección de las personas, porque es evidente que no es fácil, ¿no?, saber cómo va a actuar una determinada persona que está a tu lado, que trabaja en principio contigo, que te va resolviendo problemas y que da la imagen de ser muy leal y muy trabajador e incluso hasta honesto, ¿no? Bueno, entonces, bueno, la selección de personas es difícil, pero en algún caso ya creo que se veían venir las consecuencias, ¿no? El nombramiento de un ministro como Ábalos, pues cualquier persona que conociera su vida privada ya indicaba que había problemas. Que tuviera un guardaespaldas como Coldo con esas características, pues también te indicaba
de dónde venía este hombre, cuál era su trayectoria y las posibilidades, ¿no? Es verdad que el caso de Santos Cerdán puede ser más discutible en el sentido de que, bueno, en principio es un mentiroso perfecto, ¿no? Que le pillas asesinando a alguien y te dice que se está lavando las manos. Pero bueno, entonces, bueno, uh, es difícil, ¿no? Seleccionar a las personas, pero yo creo que en algunos casos se ve y entonces hay errores en la selección de personas. A partir de ahí, si tienes personas corruptas, personas con pocos escrúpulos, personas sin ninguna moral o amorales, pues van a encontrar el más mínimo resquicio para actuar y enriquecerse. Todos los resquicios existen, es evidente que existen, y sobre todo hay una cultura en España que yo creo que también se da en la América Latina, que tiene que ver sobre todo con lo que llamamos un mundo de las conexiones, de las relaciones personales, ¿eh? Es un mundo en el cual, pues bueno, yo te doy información de lo que va a pasar, te vas preparando para conseguir el contrato, vamos hablando y nos convertimos en unos colegas que nos damos apoyo mutuo. Entonces ya vas conectando, creando las redes corruptas y la organización criminal. Bueno, la clave esencialmente está en esto que llamaríamos las conexiones personales, la conexión entre dinero y política, que es muy fuerte, ¿eh? Y las posibilidades que te da el sistema pues siempre existen. Por mucho que pongas barreras, es difícil atacar esto, sobre todo cuando la corrupción se genera en la fase de información previa. Yo tengo mucha información de por dónde vamos a contratar, cuáles serán los contratos más importantes, qué es lo que vamos a hacer y a partir de ahí te lo comunico para que ir preparando entre los dos los contratos adecuados, ¿no? Puede que alguno no nos salga, pero si nos salen unos cuantos, pues ya tenemos dinero suficiente para consolidar la relación comercial. Sí, entiendo perfectamente. Ahora, si uno se remonta en el tiempo y volvemos nuevamente esa corrupción estructural que uno ve, casos como los de Filesa, los de los ERE de Andalucía, Gürtel, que sacudieron la política española, desde esas épocas hasta hoy, ¿usted considera que han mejorado los mecanismos de control? Porque de pronto hoy nuevamente estamos en un caso como el de Coldo, pero me da la impresión a mí, me dirá usted, que se incorporaron, bueno, el organismo que usted preside, creo que es parte de ello, por lo menos intentos, a veces por ahí más exitosos, otras no tanto, de tratar de paliar y tratar de terminar con este esquema de corrupción estructural. Sí, bueno, es evidente que cuando estaba Filesa no estaba la Fiscalía Anticorrupción, que ha sido un órgano muy determinante en la lucha contra la corrupción. Es decir, hay casos de corrupción, pero ahora se persiguen mucho mejor y las sanciones son más claras y más terminantes porque también el Código Penal se ha mejorado. Es verdad que la ley de enjuiciamiento criminal, que es del siglo XIX, no acaba de actualizarse y necesitamos actualizarla, pero bueno, ahí sí que ha habido cambios, ¿no? En la normativa penal, la capacidad de la UCO, de la Guardia Civil o de la UDEF, de la policía, se ha disparado, su capacidad de investigación mucho mejor. Entonces, ahora mismo la impunidad es mucho más difícil, ¿no? que lo que era en tiempos de Filesa y ha habido cambios también en ese sentido. En temas con respecto a ERE, Gürtel, también ha habido cambios importantes para, de alguna forma, ¿no? Establecer controles, por ejemplo, caso Gürtel en la financiación de los partidos, se ha mejorado mucho la normativa para prohibir la financiación de personas jurídicas, para establecer controles más claros, para establecer sanciones que antes no había nunca por incumplimiento de la normativa electoral y la normativa de financiación del partido. Bueno, se han ido metiendo muchos elementos que hacen que sea más difícil, pero no imposible, ni mucho menos, ¿no?
Entonces, bueno, lo que hemos visto en este caso me recuerda más el caso Roldán que, los casos de financiación más determinantes de los partidos políticos, más graves de los partidos políticos. Pero sí, lo que sí se observa es que el mismo comportamiento cutre, el mismo comportamiento machista, siempre con todos estos elementos verdaderamente tristes y muchas veces berlanguianos en el sentido español del gran director Berlanga, pues se vuelven a producir, ¿no? Y entonces te preguntas, ¿no ha habido cambios? Pero sí, sí ha habido cambios, y los cambios se verán y se están viendo en la rapidez, en la respuesta, en la existencia de información mucho más acreditada y mucho mejor construida, en la posibilidad de que los juicios se vayan a desarrollar con información mucho mejor. Bueno, ahí sí se ha mejorado. Bueno, usted sabe que, de hecho, me gustaría conocer su opinión sobre lo que nos ha comentado un colega suyo, que es el doctor Fernando Jiménez Sánchez, que en su opinión, él nos decía que, le preguntamos justamente esto, ¿no? Tanto el Partido Socialista Obrero Español como el Partido Popular han protagonizado casos de corrupción de gran escala en los últimos 30 años, y por qué, a su juicio, no se habían implementado estas reformas institucionales realmente eficaces para evitar estas repeticiones. Y lo que él nos dijo es que simplemente dijo no les ha interesado, ¿no?, a estos partidos hacerlo, y nos explicó por qué, y lo voy a citar textual para no caer en falsas interpretaciones. Él dijo, es decir, los partidos han encontrado muy cómodo el manejo de los enormes recursos públicos de la administración para mantener los equilibrios internos en los mismos. Explica, los empleos públicos, digamos, los sueldos de las empresas públicas, los contratos públicos, las subvenciones, les permiten tener al partido pacificado, dijo, y un entorno amable, es decir, empresas favorecidas, medios de comunicación subvencionados, etc. ¿Usted qué opina de esto? Bueno, si lo dice Fernando, con el que llevo escribiendo más de 20 años, no, es verdad, porque es el sistema clientelar tradicional, ¿no? El sistema clientelar es el problema, ¿no? Es decir, que yo gano las elecciones porque hay mucha gente, ¿verdad?, que me apoya, pero todos los que me apoyan buscan algo a cambio. Cuando llego al gobierno empiezo a repartir los puestos. En consecuencia, me interesa que haya muchos puestos para repartir, ¿no?, de ese tipo, que no están muy definidos profesionalmente y que exigen que nombre al que tiene mejor currículum, sino que, bueno, yo puedo nombrar un poco a quien me da la gana y nombro a la gente del partido que me ha apoyado, ¿no? Esta gente, muchos de ellos no tienen ni formación ni competencias, pero tampoco tienen moralidad, ¿eh? Y entonces, claro, cuando llegan a estos puestos empiezan también ellos a poner a los suyos y a establecer mecanismos para impedir los controles internos y para poder ir generando también sus rentas, ¿no? Entonces, claro, es un problema vinculado a un sistema clientelar que yo creo que nos está haciendo muchísimo daño. ¿Los partidos tienen incentivos para acabar con esto? Pues no los tienen. El incentivo tiene que venir de fuera, de que la ciudadanía los eche a la calle en el momento que hay una corrupción grave. Y el incentivo tiene que estar también en que la administración se defienda y intente impedir que todas estas prácticas que son fraudulentas y que son contrarias a la Constitución y lo que marca nuestras leyes, pues se desarrollen, ¿no? Entonces, bueno, tenemos un marco de intereses que obviamente dificultan esto se implemente, y para eso se necesita una coalición promotora muy fuerte para intentar consolidar los controles y para reducir el clientelismo. Entonces, Manuel, ya para ir finalizando y agradecerle su tiempo y sus palabras, a ver si entiendo, para que estos episodios como el que estamos viendo, el de caso Coldo, no queden meramente en una exposición mediática que todos seguimos y demás, y se vuelva a repetir un caso Coldo nuevamente en unos años,
es fundamental que la ciudadanía tome cartas en el asunto y se involucre para pedir efectivamente que se establezcan los mecanismos necesarios para que esto no se vuelva a repetir. Sí, yo creo que yo puedo construir y se pueden construir instituciones que parece que funcionen y que, bueno, que tengan desarrollo, pero si la ciudadanía no se involucra, no exige, no denuncia, no se siente empoderada, no siente que que cuando le roban el presupuesto público le están robando a ellos y le está generando problemas para sus hijos, para sus escuelas, para la sanidad, para todo, pues claro, al final la ciudadanía deja que esto suceda, hay momentos de escándalo, gritamos mucho, exigimos renuncias, pero luego va pasando el tiempo y se diluye y otra vez volvemos a lo mismo, ¿no? Entonces necesitamos que haya exigencia muy fuerte, una ciudadanía muy empoderada, que requiera de los organismos públicos actuación y tener organismos públicos con capacidad, con independencia, con claro compromiso con su misión, que den respuesta a esas demandas ciudadanas y por sí mismos vayan avanzando. Entonces, si los dos nos juntamos, y los que estamos en los organismos y la sociedad civil nos juntamos y tiramos adelante, es mucho más difícil que se produzca esto, ¿no? Pero vamos, si la ciudadanía se desentiende, al final, da lo mismo quien gobierne, al final siempre va a haber corrupción porque hay muchos incentivos para ello. Muchísimas gracias, Manuel, por estar aquí con nosotros y por compartirnos sus palabras. Encantado. Y muchas gracias a ustedes por estar del otro lado. Los invitamos a visitar nuestra página web www.epochtimes.es y a seguirnos, por supuesto, en nuestras redes sociales. Hasta la próxima.